A los 65 años yo tenía millones. Entonces mi nuera me robó todo. Tuve que trabajar como limpiadora en un tribunal. Nadie creía que yo fuera abogada. Un día, un anciano humilde quedó sin defensa frente a un acusador rico. Solté la escoba. Su señoría, yo lo represento. Todos se rieron, pero en 30 minutos probé su inocencia. Y el juez se puso pálido. Al final de la audiencia, el millonario me invitó a cenar y... Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Elida y tengo 65 años. Cada mañana a las 5:30 me levanto en mi pequeño apartamento que huele a café recalentado y soledad. Me pongo el uniforme azul marino que me identifica como empleada de limpieza del Tribunal Municipal y camino las 6 cuadras que me separan del edificio donde una vez fui respetada. El edificio de mármol blanco se alza imponente contra el cielo gris de la mañana. Sus columnas grecas me reciben con la misma frialdad de siempre, pero yo ya no entro por la puerta principal. Ahora uso la entrada de servicio, donde el guardia de seguridad apenas levanta la vista de su periódico cuando paso mi tarjeta de identificación. $800 mensuales. Eso es lo que gano ahora, por limpiar los mismos pasillos por los que antes caminaba con mi maletín de cuero, vestida de traje sastre, que costaban más de lo que ahora gano en 2 meses. La ironía no se me escapa, pero he aprendido a tragarme la amargura junto con el café barato de la máquina expendedora. Mi primera parada siempre es el baño de empleados del 3er piso. Ahí guardo mis cosas en un casillero oxidado, una muda de ropa, una fotografía familiar que ya no miro, y en el fondo, envuelto en una bolsa plástica, mi maletín de abogada. No sé por qué lo mantengo ahí, tal vez porque es lo único que me queda de quien solía ser. Elvira me lo quitó todo. Mi nuera, con su sonrisa perfecta y sus ojos calculadores, tejió una red de mentiras tan elaborada que cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Convenció a mi hijo Javier de que yo estaba perdiendo la cabeza, de que mis decisiones financieras eran erráticas, de que necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. «Mamá, estamos preocupados por ti», me había dicho Javier hace 3 años, sentado en la sala de mi casa, la misma casa donde lo crié después de que su padre muriera en un accidente cuando él tenía apenas 5 años. Elvira estaba a su lado, con esa expresión de preocupación tan bien ensayada que casi me convenció a mí también. «Has estado olvidando citas, perdiendo documentos importantes», continuó mi hijo, evitando mi mirada. «Elvira y yo pensamos que sería mejor si nos encargáramos de tus finanzas por un tiempo, solo hasta que te sientas mejor». Yo no me sentía mal. A los 62 años, mi mente estaba tan lúcida como siempre. Pero la presión fue constante, sutil. Elvira tenía una manera de hacer que mis preguntas sonaran como síntomas de confusión, mis negativas como obstinación senil. Poco a poco, firmé papeles que pensé que eran para facilitar el manejo conjunto de mis cuentas. Un año después, descubrí que había firmado una transferencia completa de mis bienes. Mi casa, mi bufete de abogados, mis cuentas de ahorro, todo había pasado a nombre de Javier y Elvira. Cuando confronté a mi hijo, él me miró con una mezcla de dolor y vergüenza que aún me parte el corazón. «Mamá, los documentos están en orden. Tú misma los firmaste. Si no recuerdas haberlo hecho, eso solo confirma que tomamos la decisión correcta». Esa noche, mientras empacaba mis pertenencias personales en 3 cajas de cartón, entendí que había perdido algo más que dinero y propiedades. Había perdido a mi hijo. Elvira había sido tan meticulosa en su manipulación que ahora él creía genuinamente que yo estaba enferma, que las decisiones las había tomado él por mi bien. El apartamento donde vivo ahora cuesta $350 mensuales. Está en una zona que antes habría considerado peligrosa, pero que ahora conozco como un barrio lleno de gente trabajadora que, como yo, hace lo que puede para sobrevivir. Mi vecina, la señora Rodríguez, a veces me trae tamales cuando cocina de más. No sabe que antes yo podría haber pagado la renta de todo el edificio sin pensarlo 2 veces. En el tribunal, mi rutina es mecánica, pero me da una extraña paz. Empiezo por las oficinas administrativas, luego las salas de audiencias
y termino en los despachos de los jueces. Es ahí donde el conocimiento que creí perdido vuelve a despertar. Escucho fragmentos de conversaciones legales mientras trapeo los suelos. Los abogados jóvenes discuten casos complejos con una confianza que no siempre coincide con su competencia. He visto errores garrafales en argumentaciones, lagunas legales que podrían cambiar el curso de un juicio, injusticias que se cometen por ignorancia o negligencia. Pero soy invisible. Una mujer mayor con uniforme de limpieza puede estar presente en cualquier conversación importante sin que nadie le preste atención. Es como si fuera un mueble más del mobiliario, útil pero irrelevante. El juez Martín es diferente. A veces, cuando limpio su oficina, me saluda con cordialidad genuina. «Buenos días, señora», dice siempre, y cuando le contesto que me llamo Elida, él repite mi nombre como si fuera importante recordarlo. Es un hombre de unos 50 años, cabello gris en las sienes, ojos inteligentes detrás de gafas de lectura. Hay algo en él que me recuerda por qué decidí estudiar Derecho hace tantos años, la búsqueda genuina de justicia. Una mañana, mientras organizaba los expedientes en su escritorio, no pude evitar leer el encabezado de uno de ellos. Era un caso de custodia donde una abuela luchaba por mantener la guarda de sus nietos después de que su nuera la había acusado de incompetencia mental. Las similitudes con mi propia situación me provocaron un nudo en el estómago. Esa tarde, al salir del trabajo, caminé más lento de lo usual hacia mi apartamento. Las calles estaban llenas de gente regresando a sus hogares, a sus familias, a sus vidas plenas. Yo regresaba a mi cuarto vacío, a mi cena solitaria, a mis noches en vela pensando en todo lo que había perdido. Pero algo había cambiado ese día. Ver ese expediente había despertado algo en mí que creía muerto. La indignación ante la injusticia, el impulso de defender a los indefensos, la necesidad visceral de luchar por lo que es correcto. Me detuve frente a un espejo en el escaparate de una tienda cerrada. La mujer que me miraba desde el reflejo tenía el cabello gris recogido en un moño sencillo, arrugas que hablaban de preocupaciones y decepciones. Pero también tenía algo que no había notado en mucho tiempo, una chispa en los ojos, una determinación que creía perdida para siempre. Esa noche saqué mi maletín del casillero oxidado y lo abrí en la mesa de mi pequeña cocina. Dentro estaban mis libros de derecho, subrayados y anotados después de décadas de uso, mis códigos legales, mi sello profesional. Todo cubierto de polvo pero intacto, como si hubiera estado esperando este momento. Al día siguiente, mientras limpiaba la sala de audiencias número 3, presencié algo que cambiaría todo. Un anciano de unos 70 años estaba siendo interrogado por un abogado joven que claramente no entendía las complejidades del caso. El hombre mayor, vestido con un traje gastado pero limpio, respondía con la dignidad de quien ha trabajado toda su vida, pero que ahora se veía perdido en un sistema legal que lo sobrepasaba. Su caso era simple. Su propio hijo intentaba despojarlo de la pequeña casa que había heredado de su esposa, alegando que el anciano ya no era competente para manejar sus propios asuntos. El abogado defensor, públicamente asignado, había preparado una defensa tan débil que era prácticamente inexistente. Mientras pasaba la fregona cerca de la mesa de la defensa, escuché al abogado susurrar a su cliente: «Señor García, le sugiero que acepte el acuerdo. Su hijo está dispuesto a permitirle quedarse en la casa si firma la transferencia de propiedad». El señor García levantó la vista con ojos llenos de confusión y dolor. «Pero si firmo eso, ¿qué garantía tengo de que no me eche después? Es mi casa, la compré con el sudor de 40 años de trabajo». El abogado se encogió de hombros con una indiferencia que me heló la sangre. «Es lo mejor que podemos conseguir en estas circunstancias». En ese momento, mientras veía la resignación apoderarse del rostro del anciano, algo se rompió dentro de mí. No podía quedarme callada. No podía ser cómplice de otra injusticia, viendo cómo alguien más era despojado de todo por la avaricia de su propia familia. Dejé la fregona apoyada contra la pared y caminé hacia la mesa donde estaba sentado el señor García. El abogado me miró con sorpresa
claramente molesto por la interrupción. «Disculpe, señora, esto es una audiencia privada», me dijo con tono condescendiente. Pero yo ya no era solo Elida la limpiadora. En ese momento volvía a ser la abogada que había luchado durante décadas por la justicia, que había defendido a los indefensos, que había construido una carrera sobre la base de proteger a quienes más lo necesitaban. «Señor García», le dije con voz firme, ignorando completamente al abogado, «usted no tiene que firmar nada que no entienda completamente». El silencio en la sala fue absoluto. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Todas las miradas de la sala se dirigieron hacia mí, la limpiadora que se había atrevido a interrumpir un procedimiento legal. Sentí el calor subiéndome por el cuello, pero mantuve mi postura firme. Había cruzado una línea y no había vuelta atrás. El abogado defensor me miró con una mezcla de shock e indignación. «Señora, usted no tiene derecho a interferir en este procedimiento. Le sugiero que regrese a sus labores de limpieza». Pero el señor García me estaba mirando con algo que no había visto en mucho tiempo: esperanza. Sus ojos cansados se habían iluminado, como si alguien hubiera encendido una vela en la oscuridad de su confusión. «¿Qué quiere decir con eso?», me preguntó con voz temblorosa. El juez Martín, que hasta ese momento había observado la escena con curiosidad, se inclinó hacia adelante. «Efectivamente, señora. ¿Cuál es su nombre?» «Elida Montemayor», respondí, y por primera vez en 3 años pronuncié mi apellido completo, sin la vergüenza que lo había acompañado. «Y lo que quiero decir, señor García, es que usted tiene derechos que no están siendo explicados adecuadamente». El abogado defensor se puso de pie abruptamente. «Su señoría, esto es completamente irregular. Esta mujer es empleada de limpieza y no tiene autoridad para brindar asesoramiento legal». Tenía razón en parte. Técnicamente ya no tenía licencia para ejercer. Elvira se había encargado de que perdiera también mi colegiatura cuando no pude pagar las cuotas anuales después de quedarme sin recursos. Pero mi conocimiento seguía ahí, intacto, esperando el momento adecuado para emerger. «Tiene razón, letrado», dije dirigiéndome al abogado defensor con la formalidad que había usado durante décadas en las salas de tribunal. «No estoy brindando asesoramiento legal. Simplemente estoy ejerciendo mi derecho como ciudadana a señalar que el señor García merece entender completamente las implicaciones de cualquier documento que va a firmar». El juez Martín me estudió con renovado interés. Había algo en mi tono, en mi postura, en la manera en que formulaba mis palabras que claramente lo había intrigado. «Continúe», me dijo. Respiré profundo. Era ahora o nunca. «Su señoría, si me permite, creo que hay aspectos de este caso que no han sido adecuadamente explorados. El señor García tiene derecho a una defensa competente, y transferir la propiedad de su hogar bajo estas circunstancias podría constituir abuso de anciano bajo el Código Civil, sección 215. Un murmullo se extendió por la sala. El abogado de la parte acusadora, un hombre joven vestido con un traje caro que claramente representaba al hijo del señor García, intercambió miradas nerviosas con su cliente. El juez Martín se quitó las gafas y me miró directamente. «Señora Montemayor, ¿tiene usted formación legal?». Era el momento de la verdad. Podía mentir, inventar una excusa, volver a ser invisible, o podía enfrentar mi pasado y luchar por lo que era correcto. «Sí, su señoría. Soy abogada graduada de la Universidad Nacional, promoción del 82. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez era diferente. Era el silencio del reconocimiento, de las piezas de un rompecabezas comenzando a encajar. «¿Y por qué está trabajando como empleada de limpieza en lugar de ejercer su profesión?», preguntó el juez Martín con una suavidad que me sorprendió. Esa era la pregunta que había estado evitando durante 3 años. La pregunta que me hacía a mí misma cada noche cuando me quedaba despierta en mi pequeño apartamento, recordando todo lo que había perdido. «Circunstancias personales, su señoría», respondí. «Pero eso no cambia el hecho de que el señor García está siendo presionado para tomar una decisión que podría dejarlo sin hogar». En ese momento, el anciano se puso de pie con dificultad. «Señora», me dijo con voz quebrada,
Mi hijo dice que si no firmo, van a declararme incompetente y me van a meter en un asilo. Dice que es por mi bien, que ya no puedo cuidarme solo. Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Era mi propia historia repitiéndose, otra familia destruida por la avaricia disfrazada de preocupación. ¿Cuántos años tiene usted, señor García? 73, señora. ¿Vive solo en su casa? Sí, desde que murió mi esposa hace 5 años, pero me las arreglo bien. Cocino, limpio, pago mis cuentas. El problema es que mi hijo dice que la casa necesita reparaciones que yo no puedo costear. Me volví hacia el abogado de la parte acusadora. ¿Cuáles son específicamente esas reparaciones que ameritan la transferencia de propiedad? El joven abogado consultó nerviosamente sus papeles. Problemas de plomería, pintura, algunos asuntos eléctricos. ¿Tiene un estimado del costo de esas reparaciones? Aproximadamente $15,000. Sentí una oleada de indignación. ¿Y cuál es el valor estimado de la propiedad? El abogado evitó mi mirada. $120,000. Su señoría, dije dirigiéndome al juez, estamos hablando de transferir una propiedad valuada en $120,000 para resolver problemas que cuestan $15,000. Esto no tiene lógica económica a menos que el motivo real sea otro. El juez Martín asintió lentamente. Letrado, le dijo al abogado defensor público, ¿ha explorado alternativas como un préstamo sobre la propiedad para las reparaciones? El abogado defensor se veía claramente incómodo. Su señoría, mi cliente es anciano y... Mi cliente, lo interrumpí, y luego me corregí inmediatamente. Perdón, el señor García es anciano pero no incapacitado. Hay una diferencia significativa bajo la ley. El juez Martín me miró con una expresión que no podía descifrar. Señora Montemayor, ¿estaría dispuesta a actuar como consultora en este caso? Obviamente bajo la supervisión del abogado defensor asignado. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que toda la sala podría escucharlo. Era una oportunidad que no había esperado, una puerta que se abría después de 3 años de caminar en la oscuridad. Sería un honor, su señoría. El resto de la audiencia transcurrió como un sueño. Trabajando junto al abogado defensor público, que claramente se sentía aliviado de tener ayuda competente, logramos exponer las verdaderas motivaciones del hijo del señor García. No era amor filial, sino avaricia pura. Necesitaba dinero rápido para saldar deudas de juego y había visto la casa de su padre como una solución fácil. Cuando terminó la audiencia, el señor García conservó su casa y su dignidad. Su hijo fue referido a servicios sociales para tratamiento de ludopatía, y el caso fue archivado con la condición de que se exploraran opciones de asistencia para las reparaciones menores que efectivamente necesitaba la propiedad. Señora Montemayor, me dijo el juez Martín cuando los demás ya se habían ido, ¿podría quedarse unos minutos? Me gustaría hablar con usted. Me quedé de pie junto a mi fregona abandonada, consciente del contraste absurdo entre mi uniforme de limpieza y lo que acababa de suceder en esa sala. ¿Cuánto tiempo ha estado trabajando aquí como empleada de limpieza?, me preguntó. 3 años, su señoría. ¿Y en todo ese tiempo nunca había intervenido en un caso? No, señor, pero lo de hoy. No pude quedarme callada. Se quitó las gafas y las limpió lentamente. Señora Montemayor, he sido juez por 15 años. He visto abogados con décadas de experiencia que no habrían manejado ese caso con la competencia que usted demostró hoy. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no está ejerciendo? Era la pregunta que había estado evitando. Pero después de lo que había sucedido ese día, ya no podía esconderme detrás de medias verdades. Perdí todo, le dije simplemente. Mi casa, mi bufete, mis ahorros. Fui víctima de un fraude familiar muy elaborado. Mi nuera logró convencer a mi hijo de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales y necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. Firmé documentos que creí que eran para facilitar el manejo conjunto de mis bienes, pero resultaron ser transferencias completas de propiedad. El juez Martín frunció el ceño. ¿Presentó denuncia?
¿Contra mi propio hijo? Los documentos estaban legalmente en orden, tenían mi firma. Y para entonces, él estaba genuinamente convencido de que había hecho lo correcto, que yo estaba enferma y necesitaba protección. Pero usted claramente no está enferma. No, pero 3 años de pobreza y aislamiento casi me convencen de que tal vez sí lo estaba, hasta hoy. Se quedó en silencio por un momento, procesando lo que le había contado. Luego, para mi sorpresa, sonrió. ¿Sabe qué es lo que más me impresiona de todo esto, señora Montemayor? Que después de perder todo, después de ser traicionada por su propia familia, su primer instinto al ver una injusticia fue proteger a alguien más. Sus palabras me tocaron tan profundo que tuve que parpadear para contener las lágrimas que no había derramado en 3 años. El señor García me recordó demasiado a mí misma, admití. ¿Estaría interesada en explorar opciones para reactivar su licencia profesional? La pregunta me tomó completamente desprevenida. Su señoría, yo. No tengo recursos para los trámites, las cuotas de colegiatura atrasadas. Esos son obstáculos que se pueden resolver. Lo que no se puede enseñar es lo que usted demostró hoy: pasión por la justicia y competencia real. ¿Estaría dispuesta a intentarlo? Por primera vez en 3 años sentí algo parecido a la esperanza floreciendo en mi pecho, pero también miedo. Salir de las sombras significaba arriesgarme a que Elvira se enterara de que yo estaba volviendo a ser visible, a ser alguien. Necesito pensarlo, le dije honestamente. Por supuesto. Pero señora Montemayor, permítame decirle algo. He visto muchos abogados en mi carrera, pero pocos que defiendan con la convicción que usted mostró hoy. Sería una pérdida terrible que el mundo del derecho se viera privado de alguien como usted por circunstancias que se pueden remediar. Esa noche, regresé a mi apartamento con paso diferente. Las mismas calles, los mismos edificios, pero yo había cambiado. Era como si hubiera estado dormida durante 3 años y finalmente hubiera despertado. Me senté en mi mesa de cocina con mi viejo maletín abierto frente a mí. Saqué mi código civil, el mismo que había citado en la audiencia, y pasé las páginas familiares llenas de mis notas y subrayados. Mi sello profesional brillaba débilmente bajo la luz de la lámpara, pero mientras revisaba mis viejos libros, un pensamiento incómodo comenzó a formarse en mi mente. Si el juez Martín investigaba mi caso, si comenzaba a hacer preguntas sobre mi situación, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que Elvira se enterara? Y si ella descubría que yo estaba volviendo a ser visible, que estaba recuperando mi identidad profesional, ¿qué haría para proteger todo lo que me había robado? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Hemos escuchado que has estado muy activa últimamente, Elida. Sería una pena que Javier se enterara de que estás causando problemas otra vez. La sangre se me heló en las venas. Era Elvira. Después de 3 años de silencio total, había descubierto lo que había pasado en el tribunal ese día. Miré el mensaje durante largos minutos, sintiendo cómo la esperanza que había comenzado a crecer se marchitaba bajo el peso familiar del miedo. Pero entonces recordé los ojos del señor García cuando logré ayudarlo a conservar su casa. Recordé la expresión de respeto en el rostro del juez Martín. Recordé la sensación de volver a ser quien realmente era. Borré el mensaje sin responder y apagué el teléfono. Mañana tendría que tomar una decisión. Volver a las sombras donde Elvira quería mantenerme, o luchar por recuperar no solo mi carrera, sino mi vida. Pero por primera vez en 3 años sabía cuál iba a ser mi elección. Esa mañana desperté con una claridad que no había sentido en años. La amenaza de Elvira, en lugar de amedrentarme, había encendido algo en mí que creí muerto. La determinación de luchar. No iba a permitir que me mantuviera en las sombras por más tiempo. Llegué al tribunal 1 hora antes de mi turno habitual. El edificio estaba casi vacío, solo algunos guardias de seguridad y empleados de mantenimiento comenzando sus jornadas. Caminé directamente hacia la oficina del juez Martín, donde sabía que él solía llegar temprano para revisar los casos del día. Toqué la puerta y escuché su voz invitándome a pasar.
Estaba sentado detrás de su escritorio, revisando expedientes con una taza de café humeante a su lado. Al verme, se quitó las gafas y sonrió. «Señora Montemayor, no esperaba verla tan temprano. ¿Todo bien?» «Su señoría, he pensado en su propuesta de ayer», le dije, manteniéndome de pie cerca de la puerta. «Acepto explorar las opciones para reactivar mi licencia». Su sonrisa se amplió. «Excelente. Siéntese, por favor. Hablemos de los pasos a seguir». Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma donde tantas veces había estado como abogada litigante años atrás. Se sentía extraño estar ahí con mi uniforme de limpieza, pero también liberador. «Primero necesitamos conocer el estado actual de su colegiatura», me dijo, sacando una libreta. «¿Cuánto tiempo lleva sin pagar las cuotas?» 3 años. La deuda debe estar alrededor de los $2.500, incluyendo intereses y multas por atraso. Eso es manejable. ¿Y los trámites de reactivación? Tendría que presentar un examen de actualización profesional y demostrar que estoy al corriente con los cambios en la legislación de los últimos años. El juez Martín tomó notas mientras yo hablaba. Había algo reconfortante en su manera de escuchar, atento pero sin juicio. ¿Puedo preguntarle algo personal, señora Montemayor? Asentí, aunque una parte de mí se tensó. ¿Qué tipo de derecho practicaba antes? Su intervención de ayer sugiere experiencia en derecho de familia y protección de adultos mayores. Tenía un bufete general, pero mi especialidad era derecho de familia. Divorcios, custodia, adopciones, protección de menores y ancianos en situaciones de abuso. La ironía de mi propia situación no se me escapaba. Durante 22 años defendí a personas que estaban siendo explotadas por sus propias familias. ¿Y nunca sospechó lo que le estaba pasando a usted? La pregunta me dolió porque tocaba la herida más profunda, mi propio sentimiento de estupidez por haber caído en la trampa de Elvira. Es diferente cuando es tu propia familia, admití. Uno quiere creer en la buena fe, especialmente cuando se trata de tu único hijo. Elvira fue muy hábil. Nunca pidió nada directamente. Simplemente plantó dudas sobre mi capacidad mental, hizo que Javier se preocupara, y cuando él vino a ayudarme, yo lo interpreté como amor filial. ¿Su hijo realmente cree que usted tiene problemas mentales? Sí, y esa es la parte más dolorosa. Elvira lo convenció tan completamente que él está genuinamente convencido de que me salvó de mis propias decisiones irracionales. En su mente, él es el hijo responsable que se hizo cargo de una madre enferma. El juez Martín se recostó en su silla, procesando lo que le había contado. Señora Montemayor, lo que me describe suena a un fraude sofisticado. ¿Ha considerado la posibilidad de presentar una demanda? ¿Contra mi propio hijo? Los documentos que firmé son legalmente válidos. Y aunque pudiera probar que fui manipulada, ¿qué ganaría? Javier perdería todo lo que tiene, incluyendo la casa donde vive con Elvira y mis nietos. No puedo hacer eso. ¿Nietos? 2. Sofía de 8 años y Miguel de 5. No los he visto desde que me mudé a mi apartamento actual. Había logrado mantener mi voz neutra al hablar de mis nietos, pero el juez Martín debió notar algo en mi expresión porque su mirada se suavizó. Lo siento mucho, señora Montemayor. Debe ser muy doloroso. Lo es, pero he aprendido que algunas batallas no se pueden ganar sin destruir a inocentes en el proceso. ¿Y si hubiera una manera de recuperar lo suyo sin lastimar a su hijo o a sus nietos? Lo miré con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Todavía no lo sé, pero tengo la impresión de que usted no me ha contado toda la historia sobre su nuera. Tenía razón, pero había aspectos de la manipulación de Elvira que aún me daba vergüenza admitir. Cómo había usado mi amor por mis nietos para hacerme firmar papeles, cómo había grabado conversaciones sacadas de contexto para demostrar mi confusión mental, cómo había aislado sistemáticamente a Javier de cualquier influencia que pudiera hacerle cuestionar su versión de los hechos. Elvira es muy inteligente, fue todo lo que dije. ¿Puedo hacerle una propuesta? Me gustaría ayudarla con los trámites de reactivación de su licencia. El tribunal tiene un fondo de asistencia para profesionales en situaciones económicas difíciles. Podríamos cubrir las cuotas atrasadas y los costos del examen. Su señoría, no puedo aceptar caridad.
No es caridad. Es una inversión. El sistema de justicia necesita abogados competentes y comprometidos. Lo que usted demostró ayer me convenció de que usted es ambas cosas. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Contestó con un breve «dígame» y luego frunció el ceño mientras escuchaba. «¿Está seguro? ¿Cuándo llamó?» «Entiendo. Sí. Dígale que la veré esta tarde a las 3». Colgó y me miró con expresión preocupada. «Señora Montemayor, ¿hay alguien más que sepa sobre lo que pasó ayer en la audiencia?» Una sensación de frío me recorrió la columna. ¿Por qué? Acabo de recibir una llamada muy extraña. Una mujer llamada Elvira Montemayor ha solicitado una reunión conmigo. Dice que tiene información importante sobre una empleada del tribunal que está fingiendo ser abogada. El mundo se detuvo a mi alrededor. Elvira había decidido atacar directamente y lo estaba haciendo de la manera más destructiva posible. «Es mi nuera», susurré. «¿Cómo pudo enterarse tan rápido? No lo sé. Pero Elvira tiene maneras de enterarse de todo lo que hago. Ha estado monitoreando mi vida durante años». El juez Martín se puso de pie y caminó hacia la ventana de su oficina. «Esto complica las cosas, pero no las hace imposibles. ¿Qué cree que va a decirme? Que estoy mentalmente inestable, que he estado fingiendo competencia legal, que soy un peligro para los casos en los que he intervenido. Probablemente traerá evidencia de mi supuesta incapacidad mental. ¿Y existe tal evidencia? Grabaciones de conversaciones donde parezco confundida, documentos que firmé sin leer completamente, testimonios de médicos que ella me llevó cuando supuestamente necesitaba evaluación geriátrica». «¿Vio usted a esos médicos?» «Sí, pero Elvira estuvo presente en todas las citas. Ella respondía por mí cuando el médico hacía preguntas, explicaba mis síntomas, describía comportamientos que supuestamente había observado en casa». «¿Los médicos hablaron directamente con usted?» «Algunos sí, pero para entonces yo ya estaba tan confundida por toda la situación que mis respuestas probablemente sí sonaban incoherentes». El juez Martín regresó a su escritorio. «Señora Montemayor, ¿estaría dispuesta a someterse a una evaluación psicológica independiente?» «¿Qué quiere decir? Si Elvira va a cuestionar su competencia mental, necesitamos evidencia actual que demuestre lo contrario. Conozco a una psicóloga forense excelente que podría evaluarla. Su testimonio profesional tendría peso en cualquier procedimiento». La idea me aterrorizaba. ¿Y si realmente había algo malo conmigo? ¿Y si 3 años de aislamiento y depresión habían afectado mis capacidades más de lo que yo creía? ¿Y si la evaluación confirma que tengo problemas? Entonces lo enfrentaremos honestamente. Pero señora Montemayor, después de observarla ayer, estoy bastante seguro de que su mente está perfectamente clara. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Se sentó nuevamente y me miró directamente. ¿Puedo ser completamente honesto con usted? Asentí. Mi propia madre murió hace 5 años. En sus últimos años, mi hermano intentó convencerme de que ella ya no podía vivir sola, que necesitaba ser internada en un hogar de ancianos. Yo creí sus argumentos, porque él vivía más cerca y parecía conocer mejor su situación día a día. Se detuvo, claramente luchando con emociones difíciles. Después de que murió, encontré su diario. Descubrí que mi hermano la había estado presionando para que vendiera su casa y se mudara con él. Ella no quería hacerlo, pero él la convenció de que yo también pensaba que era lo mejor. Murió creyendo que sus 2 hijos pensábamos que era una carga. Lo siento mucho. Cuando la vi defendiendo al señor García ayer, cuando escuché su historia, me di cuenta de que mi madre había tenido razón todo el tiempo. Era competente, independiente, y nosotros la tratamos como si fuera un problema que resolver. ¿Su hermano lo hizo con mala intención? No. Creo que genuinamente pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero eso no cambió el resultado. Mi madre pasó sus últimos años sintiéndose invisible y no valorada. Entendí por qué estaba dispuesto a ayudarme. No era solo caridad profesional, era una oportunidad de redención personal. «Acepto la evaluación psicológica», le dije. «Excelente.
La contactaré hoy mismo. Mientras tanto, ¿qué va a hacer sobre Elvira? No lo sé. Parte de mí quiere huir, buscar trabajo en otra ciudad, comenzar de nuevo donde ella no pueda encontrarme. ¿Y la otra parte? La otra parte está cansada de correr. El juez Martín sonrió. ¿Sabe qué? Creo que voy a disfrutar mucho mi reunión con su nuera esta tarde. Será interesante escuchar su versión de los hechos. Tenga cuidado, Elvira es muy convincente. Señora Montemayor, he estado en el sistema judicial por 15 años. He aprendido a reconocer la diferencia entre verdad y manipulación. Esa tarde, mientras limpiaba los pasillos del tribunal, no podía concentrarme en mi trabajo. Sabía que a las 3 en punto, Elvira estaría sentada en la misma oficina donde yo había estado esa mañana, tejiendo sus mentiras con la habilidad de una maestra. A las 4:30, el juez Martín apareció en el pasillo donde yo estaba trabajando. Señora Montemayor, ¿podría venir a mi oficina cuando termine su turno? Su expresión era ilegible y mi estómago se contrajo. ¿Habría logrado Elvira convencerlo de que yo era una anciana confundida fingiendo competencia que no tenía? Cuando llegué a su oficina 1 hora después, él estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle. ¿Cómo fue la reunión?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Se volvió hacia mí con una expresión que no pude interpretar, muy esclarecedora. Su nuera es exactamente como usted la describió, inteligente, manipuladora y completamente convincente. Mi corazón se hundió. ¿Le creyó? Oh, no, todo lo contrario. Pero debo admitir que si no hubiera hablado con usted primero, si no hubiera presenciado su competencia profesional ayer, probablemente habría creído cada palabra que me dijo. ¿Qué le dijo exactamente? Que usted sufre de demencia temprana, que ha estado fingiendo ser abogada para conseguir dinero de clientes ancianos vulnerables, que el incidente de ayer fue un episodio psicótico donde usted realmente creyó ser competente para dar asesoramiento legal. Cada palabra era como una puñalada. ¿Y qué la hizo dudar de su versión? Varios factores. Primero, trajo evidencia demasiado perfecta. Grabaciones de audio, reportes médicos, declaraciones de testigos, todo muy organizado, como si hubiera estado preparándose para este momento durante años. Probablemente lo ha estado haciendo. Segundo, cuando le pedí que me explicara específicamente qué había hecho usted mal en el caso García, no pudo articular ningún error legal concreto. Solo repitió que había sido inapropiado e incompetente. Y tercero, y esto fue lo más revelador, cuando le mencioné que estábamos considerando reactivar su licencia profesional, la máscara se le cayó por unos segundos. Vi algo en sus ojos que no era preocupación filial, era miedo. ¿Miedo de qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué tiene que temer Elvira si usted recupera su competencia legal? La respuesta me golpeó como un rayo. Los documentos que firmé. Si recupero mi licencia, tendré los recursos y el conocimiento para examinarlos más cuidadosamente, para encontrar las irregularidades que debe haber en ellos. Exactamente lo que pensé. Señora Montemayor, creo que Elvira cometió errores en su fraude, y ella sabe que usted es la única persona con la competencia necesaria para encontrarlos. Por primera vez en 3 años sentí algo más poderoso que la esperanza. Sentí la certeza de que la verdad estaba de mi lado. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo con una sonrisa que me recordó por qué había elegido el derecho como profesión. Recuperamos su vida. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad que no había experimentado en años. El juez Martín cumplió su promesa. La evaluación psicológica confirmó mi competencia mental completa. Los trámites para reactivar mi licencia comenzaron, y por primera vez en 3 años, tenía una razón para despertarme cada mañana que no fuera simplemente sobrevivir. La doctora Patricia Herrera, la psicóloga forense que me evaluó, fue clara en su diagnóstico. Señora Montemayor, usted ha sido víctima de lo que llamamos abuso psicológico sistemático. Sus capacidades cognitivas están completamente intactas.
De hecho, para una mujer de 65 años que ha enfrentado el trauma y estrés que describe, su función mental es impresionante. Su reporte de 12 páginas detallaba cómo la manipulación prolongada puede hacer que las víctimas duden de su propia realidad, un fenómeno que tenía nombre: gaslighting familiar. Leer esas páginas fue doloroso, pero liberador. No estaba loca, nunca lo había estado. El proceso de reactivación profesional requería que estudiara los cambios en la legislación de los últimos 3 años. El juez Martín me permitió usar su oficina después de horas para prepararme para el examen. Cada noche, después de terminar mi turno de limpieza, me cambiaba el uniforme por ropa normal y me sentaba en esa oficina rodeada de códigos legales. Era extraño estar en ambos mundos. De día era Élida la limpiadora, invisible y silenciosa. De noche era la abogada que había sido, estudiando casos, analizando precedentes, recordando por qué había amado tanto esta profesión. Una semana después de mi evaluación psicológica, mientras revisaba cambios en el código de familia, encontré algo que me heló la sangre. Una nueva sección sobre transferencias de propiedad que requería evaluación médica independiente cuando el titular era mayor de 60 años y la transferencia superaba los $100,000. La ley había sido aprobada hacía 2 años. 2 años después de que yo firmara los papeles, transferir mis bienes. Con manos temblorosas, busqué en los archivos del tribunal los registros de mi caso. Como ex abogada, sabía cómo acceder a los documentos públicos. Lo que encontré me dejó sin respiración. Los documentos de transferencia estaban fechados 3 meses después de la fecha en que yo recordaba haberlos firmado. Y la evaluación médica que supuestamente confirmaba mi incapacidad mental estaba firmada por un doctor que había perdido su licencia 6 meses antes de la fecha del documento. Elvira había falsificado fechas y usado la firma de un médico inhabilitado. Corrí hacia la oficina del juez Martín, que todavía estaba ahí revisando casos para el día siguiente. «Su señoría, encontré algo», le dije, sin aliento por la carrera y la emoción. Le expliqué mis hallazgos mostrándole los documentos. Su expresión se volvió más seria con cada detalle. «Esto es evidencia de fraude documental», me dijo. «Pero necesitamos más pruebas antes de proceder legalmente». «¿Qué tipo de pruebas?» «Los documentos originales que usted firmó. Si podemos demostrar que las fechas fueron alteradas después de su firma, tendríamos un caso sólido». Esos documentos están en la caja fuerte de la casa que antes era mía. Javier los guarda ahí junto con todos los papeles importantes de la familia. ¿Hay alguna manera de acceder a ellos? Lo pensé cuidadosamente. Javier siempre ha sido muy metódico con los documentos importantes. Es posible que tenga copias en su oficina. Él es contador. Trabaja desde casa en lo que antes era mi biblioteca. ¿Podría conseguir acceso? La idea me aterrorizaba. No he hablado con mi hijo en 2 años. La última vez que intenté contactarlo, Elvira contestó el teléfono y me dijo que si volvía a molestarlos llamaría a la policía. El juez Martín se recostó en su silla pensando. ¿Hay alguien más que pudiera ayudarnos? ¿Algún familiar, amigo de la familia? No. Elvira se encargó de aislarme de todos nuestros conocidos comunes. Les dijo a todos que yo estaba enferma y que la familia necesitaba privacidad para lidiar con mi deterioro. ¿Qué hay de sus nietos? ¿Mantiene algún contacto con ellos? Ninguno. Elvira les dijo que la abuela estaba muy enferma y que verme los confundiría y asustaría. Era doloroso admitir cuán completamente había logrado Elvira borrarme de la vida de mi propia familia. Señora Montemayor, ¿estaría dispuesta a intentar un contacto directo con su hijo? ¿Qué quiere decir? Una conversación cara a cara, sin Elvira presente. Eso sería imposible. Ella no lo deja hablar conmigo a solas. ¿Ni siquiera en su lugar de trabajo? Lo pensé. Javier tenía algunos clientes que visitaba en sus oficinas. Los martes y jueves por la tarde solía ir a una empresa de construcción para revisar sus libros contables. Hay una posibilidad, admití, pero sería muy arriesgado. Si Elvira se entera, ¿qué es lo peor que podría pasar? Que Javier se convenza aún más de que estoy loca. Que Elvira use mi acoso como evidencia adicional de mi inestabilidad mental.
¿Y qué es lo mejor que podría pasar? Que Javier finalmente escuche mi versión de los hechos sin la influencia de Elvira. Esa noche no pude dormir. La posibilidad de ver a mi hijo después de 2 años, de intentar recuperar aunque fuera una pequeña parte de nuestra relación, era tentadora, pero aterrorizante. A la mañana siguiente tomé una decisión. Voy a intentarlo, le dije al juez Martín cuando llegué al tribunal. ¿Estás segura? No, pero tengo que intentarlo. Si hay una posibilidad de que Javier recuerde quién soy realmente, tengo que tomarla. El jueves por la tarde, después de terminar mi turno, me cambié en el baño del tribunal y me dirigí hacia las oficinas de Construcciones Mendoza, donde sabía que Javier estaría revisando cuentas. Durante el camino, ensayé lo que le diría. ¿Cómo resumir 3 años de dolor en una conversación que probablemente duraría minutos antes de que él se fuera? La recepcionista me dirigió hacia la sala de conferencias donde Javier estaba trabajando. A través del vidrio esmerilado pude ver su silueta familiar, inclinado sobre papeles, concentrado en sus cálculos. Se veía más viejo, más cansado. Tenía 37 años, pero parecía de 45. Toqué la puerta suavemente. ¡Adelante! Escuché su voz por primera vez en 2 años. Cuando abrí la puerta y nuestras miradas se encontraron, el tiempo se detuvo. Vi shock, confusión, y algo que podría haber sido dolor cruzar por su rostro. «Mamá», susurró. «Hola, Javier». Se puso de pie lentamente, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos». «Mamá, no puedes aparecer así. Elvira dijo que...» «Javier, por favor, 5 minutos. Después me iré y no volveré a molestarte si eso es lo que quieres». Algo en mi tono debe haberlo afectado porque cerró la puerta y regresó a su asiento, aunque mantuvo distancia. «¿Cómo me encontraste?» «Sé que vienes aquí los jueves. Algunas cosas las madres no las olvidan, sin importar cuán enfermas supuestamente estén». Se estremeció ante mis palabras. «Mamá, sobre eso, nosotros solo queríamos ayudarte». «Lo sé, y quiero que sepas que no te culpo por creer lo que Elvira te dijo sobre mí». La sorpresa en su rostro fue evidente. Claramente había esperado reproches o súplicas. «¿No estás enojada conmigo?» «Estoy triste, Javier, pero no enojada. Una madre no puede enojarse con su hijo por protegerla, así él esté siendo manipulado para hacerlo». «¿Manipulado?» «Hijo, ¿alguna vez te has preguntado por qué nunca pudiste hablar conmigo a solas durante ese periodo? ¿Por qué Elvira siempre tenía que estar presente cuando discutíamos mis supuestos problemas?» Vi una sombra de duda cruzar por su rostro. Era un contador, un hombre analítico. Plantar la semilla de la pregunta correcta a veces era más efectivo que tratar de dar respuestas. Ella estaba preocupada. ¿O estaba controlando la información que recibía sobre mí? «Mamá, vimos los reportes médicos. ¿Los viste? ¿O Elvira te dijo lo que decían?» Esta vez la pausa fue más larga. «Javier, hay algo que necesitas saber. Los documentos que firmé transferir los bienes tienen irregularidades legales serias, fechas que no coinciden, firmas médicas falsificadas. Eso es imposible. Yo mismo revisé todos los papeles». «¿Revisaste los originales o las copias que Elvira te dio?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. Lo vi procesando las implicaciones. «Mamá, si lo que dices fuera cierto, eso significaría que has sido víctima tanto como yo». Se quedó en silencio durante largos minutos, mirando los papeles en su escritorio sin verlos realmente. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó finalmente. «Acceso a los documentos originales, solo para compararlos con los registros oficiales. No puedo hacer eso sin hablar con Elvira. Javier, si hablas con Elvira sobre esto antes de verificar los hechos, nunca sabrás la verdad». Lo vi luchando internamente. El hijo dutiful que había tratado de proteger a su madre contra la duda creciente sobre los métodos de su esposa. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Entiendo. Pero Javier, quiero que sepas algo. Sin importar lo que decidas, siempre serás mi hijo y siempre te amaré». Me levanté para irme, pero su voz me detuvo. «Mamá, ¿realmente estás bien?»
Mentalmente, digo. Acabo de pasar una evaluación psicológica completa. Puedo darte el nombre de la doctora si quieres hablar con ella directamente. ¿Por qué te hiciste esa evaluación? Porque voy a recuperar mi licencia de abogada. Resulta que una mente supuestamente enferma puede recordar leyes complejas y ganar casos. La shock en su rostro fue total. ¿Recuperar tu licencia? Ya empecé el proceso. También descubrí que hay leyes nuevas que se aplican retroactivamente a transferencias como la mía. Leyes que requieren salvaguardias que no se siguieron en nuestro caso. Dejé que esa información se asentara antes de continuar. Javier, no estoy buscando venganza. Estoy buscando la verdad, y creo que tú también la mereces. Cuando me fui de esa oficina, sabía que había plantado las semillas de duda que necesitaba plantar. Ahora solo podía esperar que el sentido analítico de mi hijo y su amor por la verdad fueran más fuertes que la manipulación de Elvira. Esa noche, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Mamá, Javier, encontré algo en los documentos. Necesitamos hablar». El encuentro con Javier fue en un café pequeño a las afueras de la ciudad, lejos de los lugares donde Elvira podría encontrarnos accidentalmente. Cuando llegué, él ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón con una carpeta manila frente a él. Se veía como si no hubiera dormido en días. «Mamá». Se puso de pie cuando me vio, y por primera vez en 3 años me abrazó. Era un abrazo tímido, lleno de dolor y arrepentimiento, pero era mi hijo abrazándome otra vez. «Gracias por llamarme», le dije, sintiendo las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente escapar. Nos sentamos y él abrió la carpeta con manos temblorosas. «No sabes cuánto siento todo esto. No sabes cuánto. Javier, ahora no es momento para disculpas. ¿Qué encontraste?» Respiró profundo y sacó varios documentos. «Primero, comparé las fechas como me pediste. Tienes razón. Los documentos originales que tú firmaste están fechados 3 meses antes que los que están registrados oficialmente». Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi voz calmada. «¿Qué más?» «La evaluación médica que supuestamente confirma tu incapacidad mental. El doctor perdió su licencia 6 meses antes de la fecha del documento. Investigué en el registro médico estatal. ¿Cómo explica Elvira esas discrepancias? No se las he mencionado aún, pero hay más». Su voz se quebró. «Mamá, encontré grabaciones». «¿Grabaciones?» «En su laptop. Conversaciones tuyas que fueron editadas para hacerte sonar confundida y desorientada. Ella cortó partes donde sonabas completamente lúcida y dejó solo los fragmentos donde parecías dudar o hacer pausas». La traición me golpeó con renovada fuerza. No solo había manipulado documentos, había manipulado mi propia voz para crear evidencia falsa de mi supuesta incapacidad. «También encontré emails», continuó Javier. «Correspondencia con abogados sobre cómo transferir propiedades de personas mayores sin levantar sospechas. Consultas sobre cuánto tiempo tiene que pasar antes de que una transferencia sea irreversible. ¿Desde cuándo planea esto?» Los primeros emails son de hace 5 años, mucho antes de que ella te dijera que estabas mostrando signos de deterioro mental. 5 años. Elvira había estado planeando robarme durante 5 años, construyendo su estrategia meticulosamente, esperando el momento perfecto para ejecutarla. «Hay algo más», dijo Javier, su voz apenas un susurro. «Encontré evidencia de que ella ha hecho esto antes». «¿Qué quieres decir?» Su primera suegra, la madre de su primer esposo, murió en un hogar de ancianos después de transferir todas sus propiedades a Elvira, supuestamente porque tenía Alzheimer temprano. La sangre se me heló. ¿Su primer esposo? Ella estuvo casada antes. Se divorciaron poco después de que muriera su madre. Al parecer, él descubrió algo y la confrontó. «¿Por qué nunca me dijiste que había estado casada antes?» Ella dijo que era demasiado doloroso hablar de eso, que había sido abusada por su primer esposo y que prefería olvidar esa parte de su vida. Por supuesto, otra mentira cuidadosamente construida para evocar simpatía y evitar preguntas.
Javier, ¿dónde están los niños ahora? En la escuela. Pero mamá, hay algo que necesitas saber sobre ellos. Su expresión se volvió aún más sombría. Elvira les ha estado diciendo que tú muriste. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué? Hace 6 meses les dijo que habías muerto de la enfermedad que tenías, que te habían llevado a un hospital especializado, pero que no habías podido recuperarte. El dolor fue tan intenso que por un momento no pude respirar. Mis nietos, Sofía y Miguel, creían que yo estaba muerta. Habían estado llorando mi muerte mientras yo limpiaba pisos a solo unos kilómetros de distancia. ¿Por qué les diría eso? Porque Sofía había estado preguntando por ti. Quería visitarte. Elvira se inventó la historia de tu muerte para que dejaran de preguntar. ¿Y tú lo creíste? Javier bajó la cabeza con vergüenza. Ella me dijo que habías decidido cortar todo contacto con nosotros, que habías dicho que no querías que los niños te recordaran cómo estabas. Me mostró una carta supuestamente tuya, pidiendo que no te buscáramos más. Una carta que nunca escribí. Una carta que ahora sé que ella escribió. Nos quedamos en silencio por varios minutos, procesando la enormidad de las mentiras de Elvira. No solo había robado mi dinero y mis propiedades, había robado mi familia, mi identidad e incluso mi derecho a existir en la memoria de mis nietos. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté finalmente. No lo sé, mamá. Si expongo todo esto, pierdo todo. La casa, los ahorros, la estabilidad de mis hijos. ¿Y si no lo haces? Entonces soy cómplice de todo lo que te hizo. Javier, hay algo que necesitas entender. No estoy buscando venganza contra ti. Tú también fuiste víctima de su manipulación. Pero firmé los documentos, avalé las decisiones, basándote en información falsa que ella te proporcionó. ¿Qué propones que hagamos? Primero, necesito que copies todos esos documentos y me los entregues. Segundo, necesito que hables con un abogado independiente, alguien que Elvira no conozca. ¿Y después? Después depende de ti. Puedes confrontar a Elvira y darle la oportunidad de devolver voluntariamente lo que robó, o podemos proceder legalmente. Si la confronto, ella negará todo. Dirá que falsifiqué la evidencia, que estoy confabulado contigo. Probablemente. Pero Javier, hay algo que Elvira no sabe. ¿Qué? Que ya no soy la mujer invisible que ella cree que soy. En 2 semanas recupero mi licencia profesional. Y cuando eso pase, voy a tener los recursos y el conocimiento para desentrañar cada una de sus mentiras. ¿Recuperaste tu licencia? Le conté sobre el juez Martín, sobre el caso del señor García, sobre la evaluación psicológica y el proceso de reactivación profesional. Mamá, no puedo creer que todo este tiempo has estado trabajando como limpiadora. Ha sido humillante, pero también me ha enseñado algo importante, que mi valor no depende de mi estatus profesional o mi cuenta bancaria. Soy fuerte sin esas cosas. Siempre fuiste fuerte. Yo fui el cobarde que se dejó manipular. No eras cobarde, eras un hijo que quería proteger a su madre. Elvira explotó eso. Javier cerró la carpeta y me miró directamente. Mamá, quiero arreglar esto. No por mí, sino porque es lo correcto. Porque mis hijos merecen conocer a su verdadera abuela, no la versión distorsionada que Elvira les ha contado. ¿Estás preparado para las consecuencias? Estoy preparado para la verdad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Le expliqué mi plan. Era simple pero efectivo. Usar el conocimiento legal que había recuperado para crear una situación donde Elvira tuviera que elegir entre confesar voluntariamente o enfrentar cargos criminales. ¿Crees que funcionará? Conozco a Elvira. Es inteligente, pero también arrogante. Se cree más lista que todos los demás. Esa será su perdición. Esa noche, después de copiar todos los documentos que Javier había encontrado, me senté en mi pequeño apartamento organizando la evidencia. Tenía fechas falsificadas, firmas médicas fraudulentas, emails incriminatorios y grabaciones editadas. Era suficiente para un caso criminal sólido. Pero más que eso, tenía algo que no había tenido en 3 años, un aliado dentro de mi propia familia. Mi teléfono sonó. Era el juez Martín.
Señora Montemayor, tengo noticias sobre su licencia. ¿Buenas o malas? Excelentes. Su examen fue el más alto que hemos visto en años. Su licencia será reactivada oficialmente el lunes. Gracias, por todo. ¿Cómo van las cosas con su hijo? Mejor de lo que esperaba. Tenemos evidencia sólida del fraude. ¿Suficiente para proceder legalmente? Suficiente para darle a Elvira una última oportunidad de hacer lo correcto antes de que procedamos legalmente. ¿Piensa confrontarla directamente? El sábado. Javier va a pedirle que venga a una reunión familiar para discutir mi situación. Ella pensará que es otra oportunidad de reforzar sus mentiras. ¿Y en su lugar se encontrará con usted? Se encontrará con la abogada que solía ser, armada con toda la evidencia de sus crímenes. Señora Montemayor, tenga cuidado. Las personas como Elvira pueden ser impredecibles cuando se sienten acorraladas. Lo sé, pero ya no tengo miedo de ella. Durante 3 años me sentí como una víctima indefensa. Ahora recuerdo quién soy realmente. ¿Y quién es usted realmente? Soy Elida Montemayor, abogada especializada en proteger a víctimas de abuso familiar. Y nadie, ni siquiera mi propia nuera, va a seguir abusando de mí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en 3 años. Mañana sería el día del ajuste de cuentas, pero por primera vez en mucho tiempo, no era yo quien tenía miedo. El sábado por la mañana me vestí cuidadosamente para la reunión. No el uniforme de limpieza que había usado durante 3 años, sino un traje sastre que había comprado con mi primer sueldo después de decidir recuperar mi licencia. Era sencillo, pero profesional, y cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido antes de que Elvira tratara de borrarme. Llegué a la casa que había sido mía media hora antes de la hora acordada. Javier me estaba esperando en la entrada, nervioso, pero decidido. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Ella llegará en 15 minutos. Perfecto. ¿Dónde están los niños? Los llevé con mi hermana para que pasaran el día con sus primos. No quiero que presencien esto. Entramos a la casa. Ver mi antigua biblioteca convertida en la oficina de Javier fue doloroso, pero también fortalecedor. Esta era mi casa, mis libros, mi vida, y era hora de reclamarla. ¿Tienes todos los documentos? Javier señaló la mesa donde había organizado meticulosamente toda la evidencia. Documentos originales y falsificados lado a lado, printouts de emails, transcripciones de las grabaciones editadas, reportes de investigación sobre el doctor que había perdido su licencia. Cuando llegue, deja que hable primero, le dije. Quiero escuchar qué nuevas mentiras ha inventado sobre mí. El sonido de un auto en el garage nos alertó de su llegada. Javier se puso tenso, pero yo me sentí extrañamente calmada. Había estado esperando este momento durante 3 años. La puerta se abrió y Elvira entró con la confianza de alguien que cree tener control total de la situación. Javier, amor, ¿de qué querías hablar sobre tu ma? Se detuvo abruptamente cuando me vio sentada en lo que había sido mi sillón favorito, rodeada de evidencia de todos sus crímenes. Por primera vez en 3 años, vi miedo real en los ojos de Elvira. Hola, Elvira, le dije con una sonrisa que no tenía nada de calidez. Creo que tenemos mucho de qué hablar. El silencio que siguió a mis palabras fue denso, cargado de 3 años de mentiras que finalmente estaban a punto de colapsar. Elvira se quedó paralizada en la entrada, sus ojos moviéndose rápidamente entre los documentos esparcidos sobre la mesa y mi rostro. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó finalmente, su voz perdiendo la suavidad manipuladora que siempre usaba. Ahora sonaba áspera, peligrosa. Vivo aquí, respondí con calma. O solía vivir antes de que tú me robaras mi hogar. Javier se dirigió a mi hijo sin quitarme los ojos de encima. Pensé que habíamos acordado que era mejor para todos si tu madre no. Se acabaron los acuerdos basados en tus mentiras, Elvira, la interrumpió Javier. Su voz temblaba, pero había una firmeza que no había escuchado en años. Elvira lo miró con shock genuino. ¿De qué estás hablando? De esto, dije, levantando uno de los documentos.
la evaluación médica falsificada que usaste para justificar mi supuesta incapacidad mental. Esa evaluación es completamente legítima. ¿Firmada por un doctor que perdió su licencia 6 meses antes de la fecha del documento? Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que su engaño había sido descubierto. Su rostro palideció, pero rápidamente intentó recuperar el control. Eso es imposible. Javier, claramente tu madre ha falsificado. No, la cortó Javier. Yo mismo verifiqué los registros médicos estatales. El doctor Rodríguez perdió su licencia en marzo del 2020 por mala práctica. Tu documento está fechado en septiembre del 2020. Elvira se acercó a la mesa, tratando de mantener su compostura. Debe haber un error en las fechas, como el error en las fechas de transferencia de propiedad. Pregunté, mostrándole los documentos lado a lado. Los originales que firmé están fechados en junio. Los registros oficiales muestran septiembre. Yo no sé nada sobre eso. ¿O como los emails a abogados preguntando sobre transferencias de propiedades de ancianos? Continué, leyendo directamente de las impresiones. Querido licenciado Martínez, tengo una consulta sobre el proceso más eficiente para transferir propiedades cuando el titular original puede estar desarrollando problemas de memoria. Esos emails fueron sacados de contexto. ¿Qué contexto justifica planear el robo de propiedades durante 5 años antes de ejecutarlo? Elvira se enderezó y por un momento pude ver la mujer calculadora que se escondía detrás de la máscara de nuera preocupada. No puedes probar nada de esto. Son especulaciones de una mujer que claramente está obsesionada con culpar a otros por sus propios problemas. ¿Como las grabaciones editadas de mis conversaciones? Esta vez su máscara se resquebrajó completamente. ¿Qué grabaciones? Javier puso una grabadora sobre la mesa. ¿Te suena familiar esto? Presionó play. Mi voz salió del aparato, sonando confundida y desorientada. No recuerdo. ¿Cuándo dije eso? Estoy confundida. No entiendo. Esa grabación fue parte de la evidencia que presentaste para demostrar mi deterioro mental, le dije. Porque es real. Así es como sonabas durante esas conversaciones. Javier presionó otro botón. Ahora escucha la versión completa sin editar. Esta vez, mi voz sonó clara y lúcida. No recuerdo haber dicho que quería vender la casa. ¿Cuándo dije eso? Nunca expresé ese deseo. Estoy confundida por esta afirmación porque no refleja mis sentimientos reales. No entiendo por qué insistes en que dije algo que no dije. El contraste era devastador. Elvira había cortado meticulosamente mis respuestas para crear una narrativa completamente falsa. Tú revisaste mis archivos privados, me acusó, desesperada por cambiar el foco de atención. Javier revisó los archivos de su propia casa, la corregí. Como propietario legal, tiene todo el derecho de revisar cualquier documento almacenado en su propiedad. ¿Propietario legal? La casa es nuestra, está a nuestros nombres. Basándose en documentos fraudulentos, dijo Javier. Mamá, enséñale el último documento. Saqué una carpeta que había mantenido cerrada hasta ese momento. Un reporte de investigación sobre tu primer matrimonio. La sangre huyó completamente de su rostro. Eso no tiene nada que ver con el hecho de que le hiciste exactamente lo mismo a tu primera suegra, con que la convenciste de transferir todas sus propiedades argumentando incapacidad mental y que murió en un hogar de ancianos después de que se quedó sin recursos. Eso es completamente diferente. Ella realmente tenía Alzheimer. Según los reportes médicos que yo obtuve, ella fue diagnosticada con Alzheimer 6 meses después de transferir sus propiedades. Tiempo suficiente para que quedaras con todo antes de que la enfermedad la incapacitara realmente. Elvira se desplomó en una silla, finalmente entendiendo que todos sus engaños habían sido expuestos. ¿Qué quieren de mí?, preguntó con voz derrotada. Queremos la verdad, dijo Javier, y queremos que devuelvas lo que robaste. No puedo devolver nada. Todo está invertido, comprometido. En ese caso, dije, poniéndome de pie, procederemos con las demandas criminales por fraude documental, robo mediante engaño y abuso de anciano. Espera. ¿Por qué debería esperar?
Has tenido 3 años para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque si procedes legalmente, Javier y los niños perderán todo. ¿Realmente quieres destruir a tu propia familia? Tú ya destruiste a mi familia, le respondí. Pero a diferencia de ti, yo no voy a lastimar a inocentes para obtener lo que quiero. Me dirigí hacia Javier. Hijo, esto es lo que propongo. Elvira firma un acuerdo de devolución gradual de las propiedades. La casa regresa a mi nombre, pero ustedes pueden seguir viviendo aquí pagando un alquiler razonable hasta que encuentren otra vivienda. Los ahorros que quedan se dividen. Una parte para compensar lo que perdí, otra parte para garantizar la estabilidad de los niños. ¿Y si me niego?, preguntó Elvira. Entonces mañana por la mañana presento las demandas criminales. Y te aseguro que con la evidencia que tenemos, no solo perderás todo lo que robaste, sino que pasarás varios años en prisión. También, agregó Javier, procederé con el divorcio. Los niños no pueden crecer con alguien que ha demostrado ser capaz de este nivel de engaño y crueldad. Elvira lo miró con shock. ¿Me estás abandonando? Me estoy protegiendo a mí mismo y a mis hijos. Mamá tenía razón. Yo también fui tu víctima. Además, continué, como parte del acuerdo, vas a decirles a Sofía y Miguel que su abuela no murió, que has estado mintiendo sobre eso también. No puedo hacer eso. Los confundiría. Los confundiste cuando les dijiste que yo había muerto. Ahora vas a arreglar ese daño. Elvira permaneció en silencio durante largos minutos, procesando sus opciones limitadas. Finalmente levantó la vista. Si acepto el acuerdo, ¿no procederás criminalmente? Si cumples completamente con todos los términos del acuerdo, incluyendo la transferencia de propiedades y la confesión a los niños, no presentaré cargos criminales. ¿Y sobre el divorcio? Esa decisión es de Javier, no mía. Javier habló con una firmeza que me llenó de orgullo. El divorcio va a proceder sin importar tu decisión sobre este acuerdo. Ya no puedo confiar en ti. 2 horas después, Elvira había firmado un acuerdo legal completo que devolvía mis propiedades y establecía un plan de compensación. También había llamado a los niños para decirles que su abuela estaba viva y que había estado muy enferma, pero ahora estaba mejor. Cuando finalmente se fue de la casa, llevándose solo sus pertenencias personales, me senté en mi antigua biblioteca con Javier. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Libre, respondí honestamente. Por primera vez en 3 años me siento libre. ¿Vas a mudarte de vuelta aquí? No inmediatamente. Ustedes necesitan tiempo para procesar todo esto. Y yo he aprendido a valorar la independencia que no sabía que tenía. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a reabrir mi práctica legal, pero esta vez me voy a especializar exclusivamente en casos como el mío. Ancianos que están siendo abusados por sus propias familias. Como el señor García y como yo. Y como muchas otras personas que necesitan a alguien que entienda exactamente por lo que están pasando. 3 meses después, estaba sentada en mi nueva oficina, una suite pequeña pero elegante en el centro de la ciudad. En la pared colgaba mi licencia profesional reactivada, junto a una foto de mis nietos tomada la semana anterior durante nuestra primera reunión desde mi resurrección. Sofía, ahora de 8 años, me había abrazado tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Abuela, ¿por qué mamá Elvira dijo que te habías muerto? Porque a veces las personas dicen cosas que no son verdad cuando tienen miedo, le había explicado. Miguel, de 5 años, había sido más directo. ¿Vas a volver a morirte? No, mi amor, no voy a volver a morirte. Ahora, revisando el caso de una nueva cliente, una mujer de 70 años cuya nuera estaba tratando de convencerla de vender su casa para simplificar sus finanzas. Sonreí al reconocer las tácticas familiares. Mi teléfono sonó. Era el juez Martín. Elida, ¿tienes tiempo para almorzar? Durante los últimos meses, el juez Martín, como ahora me pedía que lo llamara fuera del tribunal. Se había convertido en algo más que un colega profesional. Era alguien que entendía mi pasión por la justicia, que valoraba mi experiencia y que me veía no como una víctima de las circunstancias,
sino como una sobreviviente fuerte que había usado su dolor para ayudar a otros. «Siempre tengo tiempo para almorzar contigo», le respondí. «Excelente. Hay algo de lo que quiero hablarte. ¿Relacionado con trabajo? Relacionado con nosotros». Colgué el teléfono sonriendo. Después de años de creer que mi vida había terminado, estaba descubriendo que tal vez apenas estaba comenzando. Esa tarde, mientras caminaba hacia el restaurante donde me encontraría con Martín, pasé por el edificio del tribunal donde había trabajado como limpiadora. Reconocí a una de las empleadas de mantenimiento, una mujer mayor que siempre me había saludado cordialmente. «Señora Elida», me dijo con sorpresa. «Escuché que ahora es abogada otra vez». «Así es, María. Me da mucho gusto. Siempre pensé que usted era demasiado inteligente para estar limpiando pisos». «No hay nada malo con limpiar pisos, María». Me enseñó humildad y me recordó que el valor de una persona no depende de su trabajo. Pero ahora está donde pertenece. Ahora estoy donde elijo estar. La corregí suavemente. Y esa es toda la diferencia. Mientras me alejaba, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Había perdido una familia que me daba por sentada y había encontrado una familia que me valoraba. Había perdido riqueza material y había ganado riqueza espiritual. Había perdido mi identidad profesional y había descubierto mi verdadera vocación. Elvira había tratado de borrarme, de volverme invisible, pero al hacerlo, me había forzado a descubrir quién era realmente cuando todo lo demás me era quitado. Y esa mujer, la que había emergido del dolor y la humillación, era más fuerte de lo que jamás había sido. Ya no era la Élida que permitía ser manipulada por amor familiar mal entendido. Era la Elida que protegía a otros de ser manipulados. Ya no era la víctima silenciosa. Era la voz que hablaba por quienes habían sido silenciados. Y mientras caminaba hacia mi nuevo futuro, hacia el hombre que me esperaba con respeto y cariño genuino, hacia una vida construida sobre verdad en lugar de mentiras, supe que Elvira me había dado el regalo más grande de todos sin darse cuenta. Me había dado la oportunidad de descubrir mi verdadero poder. El poder oculto no había sido el dinero o las propiedades que me robó. El poder oculto había estado dentro de mí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para emerger. Y ahora que había emergido, nadie volvería a enterrarlo jamás.